Mi invitado del día de hoy es una persona muy especial para mí. Es un gran amigo y un profesional exitoso. Le apasionan los números, se destaca por la creatividad que imparte en cada una de sus transacciones para ayudar así a más familias a encontrar su hogar. Prioriza a Dios y a su familia, dedicando tiempo de calidad a sus 5 hijos varones y a su amada esposa, con quienes forma una familia próspera y guiada por la fe. Descubre cómo Osvaldo combina su éxito profesional con su compromiso familiar en esta inspiradora historia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Somos el 1% y tengo un invitado súper especial al que quiero mucho, él lo sabe, hemos sido compañeros de batallas. Con ustedes está Osvaldo Cabrera. Gracias Osvaldo por venir. No, gracias, de verdad que un placer poder estar aquí contigo, Marcela. Es un honor poder compartir contigo. Me encantó el set, de verdad que se ve muy chévere. ¿Es tu primera vez en cámaras? Cuéntame. Sí, de verdad que es mi primer podcast, pero creo que me está gustando. ¿Sí? Ah, sí. Qué chévere. Pero es la primera vez, digamos, tú nunca has incursionado a hacer, no sé, videos, fotos de... Bueno, más que todo, obviamente, estando al frente de la empresa, me toca a veces, hablar de programas y eso. O sea, miedo escénico no hay, pero no he tenido el commitment de hacer algo así más elaborado, así que por eso me gustó la invitación y bueno, vamos a ver qué tal. Sí. Cuéntame cómo fue ese proceso de... ¿Qué hacías tú en Venezuela? Cuéntame, ¿qué hacías allá? Bueno, en Venezuela yo tuve varias empresas, entonces soy ingeniero civil, mucha gente no lo sabe. Wow. Entonces, pero siempre estuve en el lado del comercio. ¿Verdad? Sí, entonces... ¿Nunca ejerciste tu profesión? Muy poco, pero en Venezuela sí el comercio era como que bien movido, entonces me gustaba mucho la parte de ventas y eso. Porque veía el dinerito, entonces en ese momento me dediqué más que todo a la parte de comercio y tuve una distribuidora de lentes, de sol y monturas y todo esto, y bueno, viajaba por toda Venezuela, entonces era muy chévere, había mucho sacrificio, pero era bien retribuido. ¿Conociste mucho? Conocí mucha gente, conocí muchos lugares y de verdad que fue... Sí, me gustaba muchísimo. Lo único que no me gustaba era que a veces me tocaba 1 o 2 semanas fuera de casa. Entonces tenía que dejar a los niños, mi esposa. Nosotros vivíamos en un apartamento y Andrea es un poquito nerviosa con eso. Y me acuerdo que cuando yo salía de viaje, ella cerraba la puerta y pegaba un mueble de la puerta. Divina, entonces, ¿en serio? Sí, eso siempre me acuerdo. Tenemos hasta fotos de eso. Y no es muy chistoso. Ok, ¿y en qué momento decidieron y por qué decidieron venirse para acá? Sí, bueno, en Venezuela obviamente ya la parte política era un poquito complicada, entonces sí, ya estábamos sintiendo ya ese acoso político y tomamos la decisión como que ya era tiempo de un cambio y bueno, no fue nada planificado realmente, salimos prácticamente corriendo de Venezuela, nos tocó esa parte difícil. Pero bueno, era el plan que Dios tenía en ese momento y ya después de 8 años aquí no nos arrepentimos. Para nada. Y de verdad que ¿Te gustaría volver? Sí me gustaría, pero no creo que lo haría. No, involucra muchas cosas que no... Que no estás dispuesto. Sí, no estaría dispuesto a arriesgar tanto por ir a Venezuela, no de pronto visitan o no, tampoco lo haría. ¿Y tu esposa también opina lo mismo? No sé, yo creo que ella sí iría porque lo que pasa es que hay 2 variantes, por lo menos yo tuve la bendición de que mis padres han venido, hemos podido compartir, pero Andrea, su papá, ya tiene bastante tiempo en Venezuela y él no ha podido venir acá. Entonces a lo mejor es eso de que poder ir, compartir con su familia. De paso yo aquí en Estados Unidos cuando me vino mucha familia mía, tengo primos, tengo amigos, entonces es un poquito más fácil esa parte. Claro. Andrea ha sido un poquito más solitaria en la parte de tener, ¿sabes?, a alguien cercano. Y eso es bueno y malo porque, como digo yo, Andrea, nosotros en nuestro universo con los niños, ella puede estar nosotros 7 y ya. Y todo bien. Yo soy un poquito más de compartir, de salir, de buscar, entonces eso es como que es la única diferencia que tenemos, que a veces crea diferencias también, pero es chévere también. ¿A qué te suena si te digo Kiki? Kiki, sí. ¿Qué es Kiki? Kiki es el sobrenombre que nos decimos, porque ella me lo decía a mí, yo a ella. ¿Y por qué Kiki? ¿Por qué? No sé, salió de la nada. Si supieras que yo aquí pensando atrás, yo sé que ella le decía así a su perrita. ¿A la perrita? No puede ser. Pero fue como que lo decía, pero después lo pegó conmigo y ya después quedamos los Kiki, todos nos decían los Kiki. ¿Ah, sí? Incluso nuestra boda se llamaba The Kiki's Wedding.
¡Oh, qué bonito! Era el hashtag Kiki's Wedding, entonces la gente publicaba, hacía fotos, videos y en Instagram y hacían el hashtag de Kiki's. De Kiki's Wedding. O en algún momento, o sea, digamos, tú tenías ya una familia conformada, ¿sentiste miedo para venirte para acá? Yo sé que la situación no estaba fácil, pero ¿te dio cierto miedo a enfrentar a qué venías acá? Sí, realmente yo creo que todos tenemos miedo en algún momento, ¿ok? Sobre todo en ese momento nosotros siempre hemos tenido a Dios, pero siento que ahorita estamos a otro nivel con la relación espiritual. Con Dios y eso nos ha ayudado muchísimo. Entonces, en ese momento no tenía eso. No estaba tan fortalecida esa relación, digamos. Exactamente. Entonces, obviamente, cuando no tienes esa relación, el miedo... Yo siento que el miedo lo siembra es el enemigo, entonces era un poquito más alto el miedo que las ganas de venir. Pero sí, o sea, estábamos decididos y queríamos venir y sabíamos que íbamos a hacer lo que sea. De confiar, mucha gente no confiaba en mí. ¿No? O sea, ahí sí te puedo... No confiaban en que les iba a ir bien, digamos. No, para nada. O sea, no sé por qué. Lo que pasa es que te explico, nuestra vida en Venezuela, yo era muy tranquilo. O sea, tranquilo cuando digo ganaba muy bien dinero, no me esforzaba mucho, teníamos señoras de servicio, nos atendían, o sea, era una vida muy tranquila, teníamos carros, o sea, nuestro estatus allá era muy bueno, ¿ok? Entonces el hecho de venir acá a empezar de cero, mucha gente, y digo hasta familiares míos, no me veían en todo lo que me tocó pasar para llegar a donde estamos ahorita. Entonces era como que esa duda, pero lo que sí es que lo único que me importaba es que Andrea confiara en mí. Y Andrea confiaba 100% en mí. Y sabíamos que juntos íbamos a salir adelante con los niños y todo. Y bueno, Andrea llegó embarazada y dio a luz 2 meses después que llegamos. Ok. Entonces fue así todo como que no, sí podemos. Y yo creo que eso también nos hizo crecer muchísimo porque enfrentamos una realidad totalmente diferente. Pero fue divertido y yo creo que eso es lo más importante, como que tú enfrentes todos los problemas, pero de una manera positiva. ¿Y alguna vez alguna de esas personas que te dijo, ese Osvaldo no le vemos esa calaña, como decimos en Colombia, te ha dicho, oiga, me sorprendió? Sí, mucha gente ahorita me lo han dicho muchísimo por la parte laboral y también por la parte espiritual. Entonces, yo creo que lo más importante es estar preparado al cambio y ya cuando... ¿sabes? Abrazas el cambio, todo se hace más fácil también, porque mucha gente se refugia como en la queja y la idea, o sea, yo siento que yo con mis niños, los 2 chiquiticos, a veces cuando se quejan, yo les digo, ¿qué decimos de la queja? Entonces dicen, no, la queja no está bien, la queja, o sea, es como un pecado. Entonces ellos, ok, entonces tratamos de vivir ¿sabes? Un ambiente libre de queja. Libre de quejas y como incentivarlos a que se paren una y otra vez las veces que sea necesario. Exactamente. Oye, ¿y qué trabajaste aquí cuando comenzaste? Bueno, cuando llegamos, nosotros llegamos a Miami, porque fue la manera más rápida saliendo de Venezuela, y luego nos venimos a Orlando. Mi hermano vivía aquí en Orlando, por eso nos venimos a Orlando. Y me acuerdo que llegamos un sábado a Orlando, yo me reuní con un amigo, y le digo, mira, acabo de llegar, me pasó buscando, fui a su casa, estuvimos hablando un rato y eso es parte de lo que te estaba hablando antes que empezara el podcast de las relaciones. Le digo, mira, necesito un trabajo, lo que sea. Y me dice, no, déjame llamar a un amigo. Llamó a un amigo y me dice, mira, el lunes comienzas. Y yo, ¿pero qué voy a hacer? No sabía qué iba a hacer. Y me dice, no, vas a hacer landscaping. Y yo, landscaping. Y yo, ok, no sé qué es eso. No, corta grama. Y yo, bueno, normal. Sí, claro. Cortar grama en Venezuela es totalmente diferente a cortar grama acá. Aquí todo es mucho más, o sea, tienen los equipos, obviamente es mucho más grande, más áreas verdes. Y bueno, aprendí ese lunes, empecé de una y estuve bastante tiempo en eso. ¿Cuánto duraste allí? Yo creo que duré como un par de años. Entonces empecé con esos amigos, eran venezolanos. Y bueno, me fue súper bien, aprendí todo lo que tenía que aprender y luego me llama otro amigo y me dice, mira, estoy trabajando con una empresa americana y están pagando tanto y era mucho más de lo que yo ganaba. Wow. Entonces... Y tú siempre pensando. Entonces yo dije, bueno, nada. Tengo familia. Entonces me dice, pero el dueño es gringo, me dice él. Y yo, ok, es americano. Yo, no, todo bien. Entonces tú hablas inglés y yo, bueno... Obviamente en Venezuela yo tenía una base, pero no es lo mismo cuando te mudas acá. Y le dije, bueno, sí, entonces, bueno, él te va a llamar para hacerte una entrevista. Entonces, claro, cuando tú hablas en persona es mucho más fácil porque tú ves la voz, la boca, cómo se mueve.
pero en teléfono no se entiende igual. Es difícil. Entonces él me llamó y me comentó, mira, podemos hacer esto, esto, esto. Y yo, no, perfecto, sí, entendí todo. Y me dice, bueno, empiezas el lunes. Eso fue un jueves, un viernes, algo así. Y yo, bueno, le dije a la otra persona, mira, me tengo que ir, me ofrecieron esto. Ellos no podían igualar lo que me estaban ofreciendo. Y el lunes empecé con esa empresa. Ahí fue muy, muy chévere porque me hice muy amigo del dueño, que era americano, lo cual ¿sabes? Hizo un improvement en mi inglés muchísimo. Claro. Porque hablaba solo en inglés con él. De paso, fui creando, empecé de los más bajitos y fui subiendo hasta que ya tenía mi camión con mi crew. Entonces, ¿sí? También, como digo, cada quien crea su realidad porque cualquiera que corte grama, que haga landscaping, es un trabajo súper duro, especialmente en el verano. Pero cada quien va creando su realidad como quiere. Y entonces yo conseguí que pudieran contratar a un amigo, un buen amigo, después un primo y después otro primo. Entonces todo el crew toda la familia. Primero que éramos todos venezolanos y todos éramos amigos. Entonces fue muy chévere, tan chévere que creo que también me mantuvo en la zona de confort más de lo debido. Porque en ese momento fue cuando mi esposa me dijo, hey, todo bien, todo chévere, pero necesitamos dar el siguiente paso. Hay algo más. Sí, entonces ella siempre me impulsó como que, mira, vamos al siguiente paso. Y ya yo, obviamente, estaba con mi crew, con mis amigos, la pasaba bien. Yo dirigías. Manejaba. Entonces, y era algo que también creamos, que era como, que yo creo que eso es parte también de saber llevar el liderazgo, porque a pesar que era el líder, nosotros en nuestra iglesia decimos que el líder lo hace primero. Entonces yo hacía desde lo más bajo hasta lo más alto, incluso nos rotábamos. Entonces había mucha camaradería y entonces era muy chévere porque todos nos respetábamos. O sea, no es que uno estaba por allá sin hacer nada porque era como que, hey, me está faltando el respeto y no era la idea. Entonces ahí fue como que lo único que digo, sí, la zona de confort era más de lo que debía ser. ¿Y a qué te decía o a qué te motivó, Andrea? Bueno, vamos al siguiente nivel, pero ¿qué se les ocurrió? Sí, entonces eso fue cuando ella empezó. Yo tenía un primo que él trabajaba en real estate. Y como te comenté, yo era ingeniero civil. Entonces yo decía, bueno, yo soy ingeniero civil, real estate tiene más o menos algo parecido. Y bueno, de verdad que yo siempre, bueno, ahí se lo agradezco a mi esposa 100% porque siempre me ha apoyado. Y cuando saqué la licencia de real estate, ella me dice, no, mira, tienes que sacar la licencia. Entonces no podía dejar de trabajar. Porque en ese momento yo era el único que trabajaba. Porque no estaba muy chiquitico. Entonces ella se encargaba, como digo yo en ese momento siempre le decía a la gente que ella tenía el trabajo más difícil. Porque eran los niños, era el ahorro en casa, porque, verdad, teníamos una familia grande con un solo salario. Entonces, ella se encargaba era de que el dinero estirarlo. Exactamente, o sea, nosotros buscábamos las ofertas de comida, buscábamos todo, pero la idea era que todo se mantuviera bien. Entonces, ella me dejó, tuve como 2 semanas intensivas estudiando para la prueba de real estate y presenté y pasé. Entonces, ¿y en esas 2 semanas ella era la que trabajaba? No, o sea, yo llegaba del trabajo, pero ¿qué pasa? Yo normalmente llegaba del trabajo y me dedicaba a los niños y eso porque ella tenía todo el día con los niños. Esas 2 semanas fueron un poco diferentes porque o sea, yo llegaba y directo a estudiar, entonces ella tenía que dar un paso más porque entonces ya siempre nos hemos como repartido las tareas y en ese momento era como que, bueno, ahora tengo que hacer todo. Entonces, nada, ya esas 2 semanas presenté y en ese momento ella estaba embarazada de Ethan. ¿Y ya sabían? Ya sabíamos. Entonces, un día salimos a caminar los dos con el coche con Noah y estuvimos hablando de eso, de la zona de confort. Ella me dice, mira, pero es que si sigues ahí, no estás haciendo nada y tú tienes mucho potencial y todo esto, entonces, ¿por qué no te vas con tu primo? En ese momento él vendía risores. Y me dice, ve con él, que ya tienes la licencia y todo esto. Y como digo yo, era el peor momento, pero a la vez el mejor. Porque el peor momento porque venía el otro bebé. No sabíamos lo que iba a pasar. Era por comisión, no era un salario. Yo venía asalariado. Pero simplemente yo creo que eso es uno de los primeros pasos de fe que dimos. Y dijimos, no, bueno, vamos a confiar en Dios. Vamos a tomar esta decisión juntos. Ella me apoyó y me fui a ese nuevo trabajo, empezar de cero. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿Cuánto duraste? Sí, bueno, en ese trabajo tuve un par de años también.
Y bueno, de verdad que le doy gracias porque como digo, ese trabajo nos dio nuestros primeros frutos en real estate, porque gracias a ese trabajo compramos nuestras primeras 2 casas. Y, y realmente fue difícil porque cuando empecé en el trabajo no me iba muy bien. Y fue como un proceso porque tiene como que la manera de poder, ¿sabes? De cambiar de una cosa a otra. Y en ese momento por fin descubrí la fórmula y me fue muy bien. Sí. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue la fórmula? Danos el secreto. No, realmente fue consistencia y bueno, yo siento que Dios también, porque en ese momento venía Ethan. Ethan nació y yo ese primer mes, o sea, no vendí nada, no tuvimos ningún ingreso. Oh my God. El segundo mes que nacía Ethan, quedé entre los 3 primeros del resort. Wow. Y eso fue como que, o sea, en ese momento mi esposa me dice como que, ves, hay que confiar en Dios y que siempre un bebé, nosotros decimos que un bebé siempre viene con la arepita bajo el brazo. Qué bonito. Y literal fue así porque yo me acuerdo que cuando nació, estaba en el hospital, me llamaron porque era el team meeting y yo no estaba porque nació Ethan. Y me dijeron, hey, te felicitaron, quedaste en los 3 primeros. Y yo fue, bueno, wow, eso fue... gratificante, ¿no? Sí, súper gratificante y fue como que, bueno, ahora sí, ya salí de la zona de confort, ahora tengo que seguir. Y me gustó porque ahí entré en el mundo real estate y todo eso. Oye, ¿y cómo haces quién se encarga de organizar? Porque son 5 personitas debajo de ustedes. ¿Cómo distribuyen los horarios? ¿Qué hacen? Sí, bueno, como digo yo... Es un esquema, una estrategia. Lo que pasa es que cada cabeza es un mundo, eso dice mi papá. Y realidad es así, cada niño, nosotros tenemos 5 hijos varones y cada uno tiene realidades diferentes. Entonces es difícil porque siempre tenemos que estar planificados y tenemos que ser muy intencionales. ¿Y tienen así anotado tal? Sí, tenemos horarios, por lo menos en la nevera. Nosotros tenemos un horario, ahí vemos, el mayor trabaja en Chick-fil-A. Entonces tenemos que ver, qué horario tiene. Entonces en base a eso vemos qué planes podemos hacer. Ya el otro empezó a trabajar también, que es adolescente. Entonces Diego, cuando está de vacaciones, viene de Miami, más los 2 chiquitos. Entonces también nos hemos dado cuenta que a veces las actividades de los más pequeños no quiere decir que son las más divertidas para los más grandes y viceversa. ¿Eso cómo hacen? Entonces nos ha tocado como que a veces, hey, vamos a salir con los pequeños, vamos a hacer cosas para los grandes y a veces hacemos cosas todos juntos. Entonces siempre buscamos de ser un poquito más intencionales en ese aspecto y poder hacer cosas para cada uno, que es bastante difícil, pero ahí vamos, lo logramos y todo es en base a planificación, horarios y tratar de llenar todos esos cuadritos que tenemos ahí. Bueno, y me imagino que en esos cuadritos quedan poquitos para ti. Sí, sí. Cuando quedan para ti, ¿qué haces? Bueno, realmente mucha gente me pregunta qué hago con el tiempo libre, pero ya cuando tú tienes una planificación, tú planificas el tiempo libre también. Okay. Entonces, por lo menos yo sé, los lunes en la tarde, ese es como mi tiempo libre. ¿Y qué haces? Trato, a veces me reúno con amigos o voy y juego pickleball, que está de moda ahorita. Me ha gustado, me encanta. Entonces, ¿sí? Cuéntanos qué es pickleball porque yo no lo sé. Pickleball es como un juego de raqueta. Es como decir tenis, sí, pero es un poco más pequeño, tiene otras reglas y está muy de moda. Y lo chévere es que es muy divertido. Okay. Entonces, y es para todas las edades. Entonces, cuando yo empecé a jugar, viejitos de 80 años me ganaban. ¿Sí? O sea, es así literal. Te dieron una muenda, como sí, dicen. Exacto. Entonces tú dices, wow, o sea, juego con niños de 13 años, juego con personas de 80 años, en verdad. Y es un juego muy divertido porque tiene sentido y no es tan físico en teoría. Después que llegas a cierto nivel, sí. Pero al principio es muy divertido porque cualquier persona lo puede jugar. Entonces, al principio... Y hay campeonatos, ya se encuentran en el mismo Sí, pero lugar yo lo hago más de hobby, no a ese nivel. Pero sí se encuentran, digamos, ya te conoces a Sí, ya hay bastante comunidad de eso. Yo voy mucho a Clermont, Winter Garden, pero hay lugares que son techados. Entonces es como una nueva actividad que está de moda. ¿Y cómo la descubriste? Si supieras que fue gracias a mi pastor. ¿En serio? Sí, me dijo, ay, vamos un día a jugar. Y no teníamos el lugar como tal porque... Cuando vas a los sitios donde juega mucha gente, empezar de cero es difícil porque ya todo el mundo juega. Sí. Entonces armamos una cancha improvisada en una cancha de tenis con unos amigos y nos encantó. Y ahí fuimos improvisando y ya seguimos al siguiente nivel y ya eso... ya no se dejan dar tanta muenda. Exactamente, ya ahora sí le ganan los viejitos de 80. ¿Sí? Entonces, nada, ahí vamos poco a poco. Y igual con Andrea. Andrea trata siempre de tener su tiempo, por lo menos ella tiene a veces salidas con
con chicas de la iglesia o algo así, que se llama Grupos Go. Entonces se reúnen los jueves, cada 15 días y así vamos turnando. Y también muy importante, dentro de toda esa planificación, también tratamos de tener tiempo para ella y yo. Ay, sí, yo les voy a decir aquí un secreto, el que no lo vio, yo sí lo vi. Una vez estaba Andrea sentada así, recargadita, y él todo enamorado le colocó un mensaje súper hermoso que hoy estoy de cita con mi novia, palabras más, palabras menos. Yo, oh my God, ese hombre todavía muere por ella. Sí, bueno, es que mucha gente no sabe nuestra historia y es algo que nosotros tratamos de mantener porque normalmente cuando tú estás recién casado, mucha gente dice que es la etapa de novios. Sí. Nosotros... Nuestros 2 hijos mayores, o sea, son adoptados. Y fue una situación con su mamá que falleció y todo esto. Y nosotros nos casamos y ya teníamos 3 hijos. O sea, ya yo tenía uno cuando me casé, adoptamos a sus 2 hermanos también. Y en ese momento fue como que la etapa de novios no existió. No. Entonces, obviamente, cuando viene un cambio tan fuerte, tú te vas planificando a una nueva realidad y vas llevando todo poco a poco, pero muchas veces dejas a un lado la parte de la pareja. Entonces, un día nos reunimos y dijimos, no, ya va. Esto no puede quedarse a un lado y siempre tenemos que ser intencionales. Incluso ahora nos cuesta un poco más porque casi siempre trabajamos desde casa los 2. Entonces tú dices, estamos juntos. Sí, pero no es el tiempo de calidad de pareja. No es lo mismo. Entonces, consejo que les doy, traten siempre de hacer tiempo con su pareja, que no sea trabajo, que no sea los niños, que no sea familia, que no sea, sino que sea un tiempo de estar a solas, porque de verdad que eso hace la diferencia. Entonces tratamos de, así sea una vez al mes, salir los 2 juntos a cenar. En el aniversario nos fuimos a un resort y entonces los niños los dejamos con unos amigos. También tenemos la bendición que los grandes ya son grandes, o sea, Ángel tiene 20 años, Jesús tiene 16, entonces nos meten la mano con los niños. Entonces eso también es, como digo yo, es una bendición porque nos ayudan con los más pequeñitos. Tengo otra pregunta para ti, Oswald. Ya me contaste que incursionaste y ascendiste haciendo grama. ¿Por qué decidiste montar WAF Mortgage? Cuéntame, sí. WAF. Bueno, después que pasé la parte de real estate y compramos nuestra primera casa, yo viví 2 realidades con la primera y la segunda casa. La primera es como todo, muchas veces no sabemos dónde ir. Y fue como que simplemente firmé, pero no entendí nada del proceso. Obviamente uno está feliz, tienes tu casa y chévere, pero ya después dije, ya va, si consigo una persona que me hubiese explicado esto, a lo mejor hubiese hecho hasta las cosas diferentes. Entonces yo dije, bueno, esa persona puedo ser yo. Y ahí fue cuando me interesé por lo de loan officer. Entonces en ese momento, ya cuando cerramos nuestra segunda casa, fue la empresa con la que empecé a trabajar. Ya el proceso lo viví más a uno, ya conocía mucho, ya estaba estudiando y en ese momento saqué la licencia y empecé a trabajar con esa empresa. Ya después de un tiempo esa empresa, cambió de dueño y ya los ideales eran diferentes y nuestro ideal siempre ha sido como apoyar a las familias a que tengan su casa y nosotros estamos muy enfocados en la comunidad hispana. Entonces no vimos como ese apoyo de parte de la comunidad hispana. Entonces, bueno, eso me llevó Te movió. Sí, claro, porque tienes unos ideales, pero ellos no lo comparten contigo. Entonces tú dices, bueno, ¿qué estoy haciendo? Mi lugar, quizás. Exactamente. Entonces, de paso estábamos cerrando la otra casa. Entonces, ya en ese momento dije, bueno, cierro y tengo que tomar una decisión. Y literal fue así. Entonces, bueno, lo llevé mucho a oración y decía, bueno, me voy a otra empresa que tenga más o menos el mismo o abro mi propia empresa. Y buscando en ese momento, mucha gente no lo sabe, pero el WAF Mortgage viene de We Are Family. ¿Okay? Y We Are Family, personalmente en nuestra familia creció cuando nosotros, André y yo nos casamos, tenemos a los niños, tenemos a Diego, que es mi hijo, y van a ser Noah, entonces eran los tuyos, los míos, los nuestros. Somos familia. Entonces era difícil porque mucha gente no lo entendía. Y en ese momento nosotros dijimos, cada vez que yo publicaba, yo ponía We Are Family, porque realmente no importaba el ADN, todos éramos familia. Sí. Y ahí quedó. Entonces yo en ese momento me acuerdo que estaba, bueno, Dios, dame una señal, ¿qué hago? Qué no sé qué. Y en ese momento, eso fue en mayo, venía el aniversario de mi esposa y yo pensaba en el nombre y esa era la idea. Si hago una empresa, me voy por aquí. Entonces yo, bueno, dame una señal. Y en ese momento
estaba preparando el regalo de Andrea y cuando ella se casó, sus zapatos se los hizo una amiga y le escribió y tienen la foto, o sea, no fotos, pero como los muñequitos y sale toda la familia y sale Mía la perrita, o sea, los diseñó a mano y son súper cool y a mí me encantan. Entonces yo dije, no, los voy a poner en una cajita y en una cosita que dé vueltas. Ajá. Entonces en ese momento lo puse ahí, estaba en ese momento pensando, orando, todo. Y cuando dan vuelta, en un ladito decía, We are family, en el zapato. Y dije, bueno, esta es la señal que yo necesitaba. Y en ese momento dije, bueno, voy a dar el siguiente paso. Y bueno, ya después fue buscar la sociedad con mi socio, buscar las personas indicadas. Y de verdad que... Tienes un gran equipo. Yo he trabajado con varios de ustedes y sí, son de verdad, el equipo. De verdad que estamos contentos porque fue algo que empezó de cero. Y ahorita estoy muy contento con el equipo, o sea, como, bueno, tú lo sabes porque te ha pasado, cerramos y mandan regalos para Perla y no para mí. Entonces, ahí tú sabes que lo está haciendo bien, porque Perla es nuestra procesadora. Sí. Y bueno, Flavio siempre está ahí, están los muchachos, entonces ya es otra cosa de que es una nos sentimos compañía familia. Muy estructurada y a todo momento, a toda hora, digo que son parte, yo me considero parte de esa familia de WAF. Claro. Porque realmente ellos lo hacen a uno sentir parte de ese equipo, o sea que todos estamos trabajando engranados para entregar esas llaves. Correcto, entonces eso fue como el siguiente paso y bueno, ya tenemos más de un año con la compañía, hemos crecido muchísimo y de verdad que, como digo yo, en los peores años de real estate, nosotros nos ha ido muy bien. Entonces, si tú tienes un equipo y sigues adelante y tienes una idea y mantienes tu cultura, que eso es otra cosa que tú puedes tener tu misión, tu visión, pero lo más importante es la cultura que tú transmitas de tu empresa, de tu manera de trabajar y la cultura de nosotros es una cultura familiar. Entonces, mientras todos nos sentamos en familia y todo funcione, yo creo que vamos a seguir adelante y seguir creciendo. Cuéntame un caso así que tú digas, no conmigo, no necesariamente, después vamos a hablar de eso, pero un caso que tú hayas dicho, esto, mejor dicho, me la guerrié. No, yo creo que ya han sido demasiados. ¿Sí? ¿Ya perdiste la cuenta? Ya ahorita sí. Yo creo que todos los casos son particulares. Son diferentes. Obviamente unos salen más fáciles que otros, pero ya tras varios años he pasado muchos casos que ya ahorita de verdad los veo normal porque tienen que pasar para ir mejorando. Entonces ya aprendes tanto de uno de otro que lo más importante es confiar y si sabes que estás haciendo las cosas bien, van a salir bien, pero bueno. Tuve un caso hace poco que es una anécdota, yo lo puse en mi Instagram, porque normalmente yo todos los casos obviamente peleo y voy y siempre tratamos de dar la milla extra. Pero en este caso se nos estaba como complicando mucho. Y yo, pero no entendía por qué. Y ese día una amiga publicó algo y ella comentaba como que, y ella es de la iglesia, entonces comentaba como que tenía un problema de muchos años y lo llevó a oración, lo puso en manos de Dios y se resolvió el mismo día. Y eso me chocó mucho porque dije, wow, yo estoy teniendo este problema y siempre estoy en mi trabajo y esto, pero yo nunca, es como que no quería involucrar a Dios con mi trabajo. Y yo dije, no, ya va. O sea, si yo tengo a Dios es para todo. Y en ese momento dije, no, yo necesito, Dios, ayúdame con esto, necesito que pase esto. Y literal, el día siguiente, o sea, esa semana pasó todo como tenía que pasar, pudimos cerrar y fue una prueba para mí porque dije, wow, sí funciona. Entonces, de ahora en adelante es como que ya tenemos ese agregado extra. Entonces, él es parte de tu equipo. Es parte del equipo, sí. Entonces, ¿tú te acuerdas una vez que estábamos en pleno cierre y que soltaron el esfero? ¿Qué sentimos? Yo lo que hice fue, Dios mío, por favor, ilumíname. Estuve a esto de arrodillarme, pero me da cosa con los clientes porque no todos son fieles. Yo era apretando los ojos, Señor, por favor, ilumínalo, que le hable a esta señora como debe ser. ¿Y qué sentiste tú? Sí, bueno, obviamente yo vi la cara de Marcy y dije, wow, ya va, porque sabía que en ese momento estaba nerviosa. Yo soy un poquito más calmado, es mi personalidad. Sí. Y también lo otro que yo pienso, cuando eso pasa, obviamente, si tú estás seguro de lo que estás haciendo y sabes que todo está bien y que estás haciendo el bien por el cliente, siempre va a tener solución. Entonces, obviamente, los clientes también hay que ponerse en el zapato, en el lugar de ellos, claro, porque tiene muchas cosas que cuando tú vas a cerrar una casa hay muchas cosas involucradas y entonces uno como que también uno cae como uno
lo ve tan común, no quiere decir que sea común para ellos. Muchas veces la gente compra una sola casa en toda su vida, sí. Entonces es un gran logro. Entonces uno tiene que tratar de ser un poquito más doliente o entender un poco más a tu cliente, porque a lo mejor eso que tú ves normal, y me pasa ahorita porque obviamente ya con tantos años, tantos cierres, es como que bueno, un cierre más. Pero la realidad es que no es así. Cada cierre es importante, es chévere. Entonces en ese momento obviamente yo vi que... La cara mía, yo apreté los ojos y yo, Dios mío, ilumínalo. Pero como te digo, bueno, pude hablar con ella, le expliqué y ya se calmó y cerramos. Retomó el esfero y yo... Y ahí ya Marcela respiró. Respiré, volví a respirar, sí. Casi que convulsionó ahí, no, mentiras. Sí. Pero sí fue angustiante. Oswald, cuéntame, ¿qué dice Ethan de la arepa? Sí, eso es una anécdota que bueno, la conociste porque estábamos con un cliente tuyo en el cierre y es muy cómico porque Ethan a veces no quiere comer arepa venezolana, que sabemos que la real es la venezolana, no la colombiana. Todavía tengo mis dudas. Entonces es muy chistoso porque la manera de convencerlos es que la arepa es venezolana y si no comía arepa no era venezolano y entonces eso fue un show porque... Obviamente no soy venezolano, no me quieren en la familia, no sé qué. Y bueno, eso fue muy chistoso. Pero ya la come mejor. Pero ya come. No es su favorita, te puedo decir eso. Pero sí come arepa. Entonces ya es venezolano otra vez. Ya volvió a sus raíces. Ya volvió a sus raíces. Ah, qué bueno. Bueno, mi Oswald, muchas gracias. Yo te quería hacer una última pregunta. Te agradezco porque no ha sido uno, ha sido muchas casas que hemos logrado cerrar, muchas familias a las que les hemos podido entregar esas llaves. Pero quiero que hoy me hables como amigo. ¿Qué me diría ese amigo a mí hoy? Ok, bueno. ¿Qué te diría? De verdad te diría que no dejes de soñar porque sé que eres muy soñadora y que eres muy consistente. Eso me encanta. Nunca te rindes, que eso es importante. Entonces, incluso esto, como te lo dije al principio, es algo que mucha gente lo dice pero no lo hacen. Entonces, lo bueno es que siga porque... en un futuro vas a ver la cosecha de toda esta siembra que estás haciendo. Y ya con años en el negocio, yo lo veo así, porque me ha tocado empezar de cero y sé lo que se siente. Y de verdad que he visto tu crecimiento desde el día 1 que nos reunimos y no, yo te voy a ayudar y vamos a hacer esto. Y es muy gratificante cuando tú le dices a una persona, haz esto y ves que lo hace y va más allá de lo que le dijiste. Y de verdad que te felicito por eso y sé que vas a seguir creciendo. Gracias, mi Oswald. Bueno, amigos, muchísimas gracias por un episodio más de Somos el 1%. Recuerden suscribirse si no lo han hecho, poner la campanita, activarla, porque todos los jueves a las 6 de la tarde sale un nuevo episodio de Somos el 1%. Gracias, Oswald, por estar aquí con nosotros y abrir tu corazón con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y de verdad que es un placer poder estar acá.